padre José Andere, legionario de Cristo, es el último de 10 hijos de una buena familia católica. Nació en la Ciudad de México hace 35 años y entró a formar parte de la Congregación de los Legionarios de Cristo en junio del año de 1982. Realizó sus estudios de Humanidades y Artes en Salamanca, España. Realizó también sus estudios eclesiásticos en Roma. Licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana, así como obtuvo la licenciatura en Teología por el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum. Doctor en Teología Moral por la Pontificia Universidad Lateranense y ha realizado trabajo de docencia en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum. Actualmente tenemos el privilegio de que el padre José Andere ejerce su ministerio sacerdotal en la ciudad de Cancún. Recibimos entonces con muy fuerte aplauso al padre José Andere, que nos viene a hablar de romper nuestras cadenas. Padre Andere. Perfecto. Buenas tardes a todos. No los alcanzo a ver porque las luces no me permiten, pero de todas formas estamos muy cerca en el corazón, en el espíritu. Vamos a tratar de hacer un poco de silencio en nuestro corazón para tratar de al mismo tiempo poder escuchar la voz de Dios nuestro Señor, el mensaje que quiere darnos, un mensaje de misericordia, de perdón, de amor. Cuenta una anécdota rusa que un día una anciana muy avara y muy egoísta murió, y al morir, lógicamente, su cuerpo y su alma fueron llevadas al infierno. Y estaba en este suplicio esta mujer anciana, y el ángel de la guarda de esta mujer fue a ver a Dios nuestro Señor y le dijo: dale una mano, vamos a tratar de darle una mano. Y Dios nuestro Señor le dijo: ponte a investigar en su vida, a ver si hizo algo bueno, a ver si al menos tuvo un detalle de generosidad y de amor. Entonces el ángel de la guarda de esta anciana bajó a la tierra y empezó a investigar toda la vida de esta mujer y no encontraba nada bueno. Había sido egoísta, había sido soberbia, había sido poco caritativa. No encontraba nada, hasta que después de mucho hurgar y mucho buscar, encontró que un día esta anciana, a un pobre que le había pedido, le había regalado una cebollita de cambray. Entonces Dios nuestro Señor le dice al ángel: tráeme la cebollita, tráeme la cebolla. El ángel le lleva la cebolla a Dios y le dice: baja al infierno. La anciana estaba, imagínense ustedes, en una grande piscina o un grande mar de lava y lodo hirviendo, con todos los demás condenados. Y le dijo Dios al ángel: ofrécele la cebolla, dile que se agarre de ella y tírala para arriba. El ángel baja con la cebolla, se la ofrece a la mujer. La mujer toma la cebolla con las dos manos, se agarra bien y vamos el ángel a tirar para arriba. Pero resulta que cuando empieza a salir el cuerpo de la anciana, cuando están ya yéndose los pies, uno de los condenados, que se da cuenta, se agarra también a la pierna, al pie de la señora. Y otro, por otro lado, se agarra al otro pie.
y sigue tirando el ángel. Y a esos se agarran otros. Entonces la señora se empieza a desesperar porque ve que la raíz, la ramita de la cebolla no va a aguantar. Y cada vez va subiendo más gente. Entonces suelta una mano y comienza a golpear a la gente para que la suelten, para que pueda subir ella sola, porque si no la cebolla no aguanta. Y veía que con una mano no se daba abasto. Y entonces en ese momento dice, pues con las dos, y hace así, y se le fue la cebolla. Se le fue la cebolla. Porque no dejó de ser egoísta y de pensar solamente en su felicidad. El cuadro que tenemos aquí al fondo nos muestra la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe. Y enfrente de ella tenemos dos manos que quieren tocarse, pero no acaban de tocarse. Dos dedos que están en tensión, pero no se tocan. Se trata del techo de la Capilla Sixtina en Roma, en el Vaticano, pintada por Miguel Ángel. Esta pintura representa el momento de la creación del hombre por parte de Dios. Y Miguel Ángel voluntariamente dejó ese espacio, porque Dios y el hombre no pueden tocarse. Hay un abismo muy grande que separa a Dios del hombre. Ese espacio siempre existió. Desde el momento de la creación, Dios es el creador, el todopoderoso. Nosotros somos criaturas de Dios. Pero este espacio, que es en realidad un abismo infranqueable, después del pecado de Adán y de Eva, se ha hecho un abismo verdaderamente insurmontable. Se hizo un abismo insurmontable. Fíjense que antes del pecado original, dice el libro del Génesis, que Dios nuestro Señor bajaba a hablar con Adán, a pasear con Adán por el jardín. Cuando Adán peca, se da cuenta de que está desnudo y se esconde. Y entonces Dios, como de costumbre, baja por la tarde para pasear con él. Y no lo encuentra y dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Y Adán le responde, porque tuve miedo. Por el pecado llegó a tener miedo de Dios. Tuvo miedo de Dios por el pecado. Y por el pecado entró la muerte en el mundo. Las dos grandes armas del poder del mal sobre el hombre, el pecado y la muerte. Y desde ese momento todos los hombres tenemos que morir. Algún día tendremos que morir. Miguel de Unamuno, un humanista español, vivía atormentado por la certeza de su muerte. No se la podía quitar de la cabeza. Él quería vivir, lo deseaba con todo el corazón, pero su razón no le presentaba certezas de vida, porque parecía que la muerte y el pecado dominaban despóticamente sobre él. Y entonces él escribió, yo no quiero morirme. No quiero.
ni quiero quererlo. Quiero vivir siempre, siempre, y vivir yo. Este pobre yo que me soy y me siento ser aquí y ahora. Y por ello me tortura el problema de la curación de mi alma, de mi propia alma. Y vamos a hablar de esto, el problema de la curación de tu alma, de tu propia alma, porque yo creo que aquí ninguno quiere morir. Aún el suicida, cuando quiere morir, no es porque quiera el mal que le produce la muerte, sino porque ve en la muerte una liberación a su forma de vivir. Si uno le pudiera ofrecer una vida diferente, una vida donde tuviera paz, donde tuviera felicidad, donde pudiera hacer algo por los demás, estoy seguro que no moriría. Todos aquí tenemos un poquito, ¿verdad?, de miedo a la muerte. Entonces hay que curarnos contra este miedo. ¿Y cómo vamos a curarnos? La muerte es la manifestación de la fuerza del mal sobre el hombre. Pero Dios nuestro Señor pensó en una medicina contra la muerte y contra el pecado. Porque por el pecado entró la muerte en el mundo, nos dice San Pablo. La cruz de Cristo es la solución. La cruz de Cristo en el Calvario es asimismo testimonio de la fuerza del mal contra el mismo Hijo de Dios. La cruz de Cristo muestra que la muerte pudo sobre Dios. Contra aquel que único entre los hijos de los hombres era por su naturaleza absolutamente inocente, libre de pecado, y cuya venida al mundo estuvo exenta de la desobediencia de Adán. Y he aquí precisamente que en Él, en Cristo, el único sin pecado, se hace justicia el pecado, a precio de su sacrificio. Y como por la desobediencia de un hombre, Adán, entró la muerte en el mundo, por la obediencia de un hombre, Cristo, nos viene la salvación. Al que estaba sin pecado, dice San Pablo, Dios lo hizo pecado en favor nuestro. Se hace también así justicia de la muerte, que desde los comienzos de la historia del hombre se había aliado con el pecado. Este hacer justicia de la muerte se lleva a cabo bajo el precio de la muerte del que estaba sin pecado y del único que podía, mediante la propia muerte, infligir la muerte a la muerte. Cuando la muerte come a Cristo crucificado, no sabe que está comiendo su propio veneno. Es Cristo y solo Cristo el único Salvador del mundo. Y solo mediante su muerte en cruz nosotros podemos vencer estas cadenas. La cadena del pecado y la cadena de la muerte. De este modo la cruz de Cristo, sobre la cual el Hijo, consubstancial al Padre, hace plena justicia a Dios, es al mismo tiempo una revelación de la misericordia de Dios. Porque Dios fue tan misericordioso que no escatimó la muerte de su Hijo para darnos la salvación. Dice el Papa Juan Pablo II, la cruz es la inclinación más profunda de la divinidad hacia el hombre, y todo lo que el hombre
de modo especial en los momentos difíciles y dolorosos, llama su infeliz destino. La cruz es la inclinación más profunda de Dios hacia el hombre. ¿Por qué? Porque nos enseña una cosa sobre Dios que antes no se sabía. Ni idea se tenía de que Dios pudiera ser así. Ni idea se tenía de que Dios pudiera ser así. Cristo en la cruz une, fíjense cómo están unidos tremendamente, muerte y perdón. Porque a los que lo mataban, los perdona. Y no solo los perdona, sino que los justifica. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solo perdona, justifica. La cruz de Cristo y su perdón son los medios por los cuales, en una simbología, en un símbolo que utilizan, una imagen que utilizan los profetas, el león de la tribu de Judá, que es Cristo, el león de la tribu de Judá, vence al mal, al demonio, al pecado y a la muerte. Pero resulta que este león de la tribu de Judá se presenta como manso cordero llevado al matadero, como uno ante el cual se oculta el rostro, menospreciado, porque no le tuvimos en cuenta. Y por tanto, por ello mismo, la Iglesia profesa y proclama como único camino para vencer el pecado y la muerte, la conversión. La conversión a Dios. Y esta consiste en descubrir su misericordia. Es decir, descubrir ese amor que es paciente y benigno a medida del Creador y Padre. El amor al que Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo ha sido siempre fiel. Dice el soneto número 116 de Shakespeare: no es amor el amor que cambia cuando encuentra el cambio, ni el amor que se aleja de quien se aleja. No es amor el amor que cambia cuando encuentra el cambio. El amor es fiel. Y el amor de Dios es fiel. Y nuestro amor está en esa lucha entre ser fiel y a veces no serlo, entre caer y levantarse. No cabe duda que la humanidad ha hecho admirables descubrimientos y ha alcanzado resultados prodigiosos en el campo de la ciencia y de la técnica. Ha llevado a cabo grandes obras en la vida del progreso y de la civilización, y en épocas recientes se diría que ha conseguido acelerar el curso de la historia. Pero el cambio fundamental, cambio que puede definirse original, acompaña siempre el camino del hombre a través de la historia, a través de sus diversos acontecimientos. Nos acompaña a todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál es el verdadero cambio? Es el cambio entre el caer y el levantarse. Aquí todos hemos caído y nos hemos levantado. Y es en esta lucha, en esta dialéctica entre el caer y el levantarse, donde está la historia de nuestra fidelidad a Dios. Es también un constante desafío a las conciencias humanas, un desafío a toda la conciencia histórica del hombre, el desafío a seguir la vía del no caer, del no caer. ¿Cómo se nos presenta la tentación? En la tentación caemos.
hay que seguir la vía del no caer. Y si caemos, levantarnos. Para poder pedir perdón, hay que sentir el arrepentimiento. Y para poder pedir perdón, también hay que saber perdonar. Hay que saber estar ejercitado en el perdón. Fíjense, hay dos virtudes muy raras, sobre todo en Europa. Aquí en América y en América Latina no tan raras, aunque cada vez más. Es la virtud de la gratitud y la del saber pedir perdón. Ya no, casi no se agradece. Y ya damos por innecesario el tener que pedir perdón. Y eso es muy peligroso. Decía Dietrich Bonhoeffer que solo un Dios que sufre puede ayudarnos. Ahora van a entender por qué todo esto que estoy diciendo tiene su razón de ser. Decía, solo un Dios que sufre puede ayudarnos. Se trata del sufrimiento de amar, el sufrimiento de aguantar los dolores y los lodazales de la historia por respeto a la libertad de los hombres, el sufrimiento que nace de la impaciencia compartida con las víctimas de la injusticia, el sufrimiento mesiánico que acompaña al nacimiento de un mundo finalmente liberado de la opresión del pecado. ¿Por qué? El Dios de los hebreos, que es nuestro mismo Dios, pero hasta donde ellos pudieron concebirlo, no podía sufrir. Alá no puede sufrir. Es el omnipotente, el que está más allá, el innombrable. ¿Qué sucede cuando a nosotros, los cristianos, Dios se nos manifiesta como un Dios débil, un Dios que sufre? Contradictorio. No hay ninguna idea de Dios en las demás religiones que presente un Dios que sufre y un Dios débil. La venida del reino de Dios, es decir, la transformación del mundo según Cristo, pasa a través de la cruz, porque es la cruz la que sale al encuentro del hombre, al encuentro de la ceguera de los hombres y de su misteriosa resistencia a Dios, eso que la teología llama pecado. Ni Dios mismo puede vencerlos por la fuerza sin pasar por encima de la libertad de los hombres y renegar de sí mismo. Pero nosotros sabemos, desde la muerte abandonada de Cristo, de Jesús, que Dios mismo se nos ha adelantado en la cita con el perdón, por medio de su muerte en la cruz, que es su respuesta al pecado. Hay un judío de nombre Elías Wiesel, que en la época del nazismo fue apresado con toda su familia por la Gestapo y llevado al campo de concentración de Birkenau. Y en el campo de concentración él perdió a su padre, a su madre, a sus 3 hermanos y a sus 2 hermanas. Y se quedó solo. Claro, él reacciona contra Dios y comienza a preguntarle: ¿dónde estás tú, Señor? ¿Dónde estabas tú en ese campo de concentración? Y empieza a buscar respuestas
hasta que un día, como se dice, le cae el 20 y dice, y me di cuenta que sí, que Dios estaba en el campo de concentración. ¿Dónde? En el cuerpo de ese hombre que colgaba de la horca, en las cenizas de esos hombres que habían sido quemados. Dios en Cristo ha querido participar del sufrimiento de nosotros. Es tal su amor que se ha hecho débil. Ha querido sufrir hasta la muerte, y una muerte de cruz. Esto quiere decir que hay una nueva revelación de Dios. Las teologías de la cruz centran de nuevo la revelación de Dios sobre la misma cruz. Es en ella donde la revelación de Dios alcanza su cima. Dice Cristo, quien me ve a mí, ve al Padre. La cruz de Cristo es silencio, impotencia, derrota, derrota. Ante los ojos de los hombres, derrota. Es delante del crucificado, condenado por los hombres y aparentemente abandonado de Dios, ante quien debemos preguntarnos, ¿qué nueva dimensión de Dios, no conocida hasta ese momento, nos abre y nos muestra a los ojos? Cristo crucificado. Esto quiere decir que la lógica del perdón pasa necesariamente por el camino de la humillación y de la negación de mí mismo. El que quiera ser el primero, que sea el último de todos. Porque el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿Qué se necesita para esto? Humildad. Permítame contarles una anécdota. Voy a acelerar porque si no, no me da tiempo. Cuentan los padres del desierto que cuando Dios creó a los ángeles, seres espirituales, casi perfectos, todos eran muy bellos, todos eran grandiosos, pero había uno de entre todos ellos que era el más bello, el más hermoso, tan bello que se llamaba Lux Bell, que quiere decir luz bella. También se llamaba Lucifer, que quiere decir el que trae la luz. Ahora nos dan miedo esos nombres. Son nombres preciosos. Luz bella. Lux Bell. Cuando este ángel se contempla tan hermoso y tan poderoso y tan perfecto, pronuncia, dicen los padres del desierto, pronuncia dos palabras. Dos palabras nada más. Dos palabras que, sin embargo, si ustedes y yo pudiésemos juntar todo el mal que hemos visto en el mundo, todo el mal que puede reunirse de todas las películas de terror y los thrillers psicológicos, todo el mal real y todo el mal imaginario, lo pusiéramos juntos en una balanza y lo pesáramos con estas dos palabras, todo eso sería juego de niños. Juego de niños. ¿Qué pronunció Lux Bell? Como ustedes saben, era criatura de Dios. Y a la criatura de Dios le corresponde amar y adorar a su Creador. Pues este
ángel dice: non serviam. No serviré. No serviré. No serviré. Non serviam. Ahora, si a la criatura le corresponde servir al Creador y una criatura no quiere servir al Creador, esa criatura actúa según qué, según egoísmo, según soberbia, según sensualidad. Antes que nada, no servir cuando se debe servir es obrar según mentira. Mentira. No servir cuando se debe servir es obrar según mentira. Y ahora tomemos la definición que Cristo da del diablo. Él es el padre de la mentira, porque es mentiroso desde el primer momento. Y entonces trata de engañarnos a nosotros y de hacernos pensar que no es lo que vale la humillación, ni la sencillez, ni la capacidad de saber negarse a uno mismo. Que lo importante es aparecer, que lo importante es tener, que lo importante es ser alguien para los demás, en el sentido de hombre de importancia. Y nos enseña muchas cosas que no van según la lógica de Dios. Porque para Cristo el primero es el último y el último es el primero. Y si quieres reinar, tienes que saber servir. Por esta mentira y por esta soberbia y orgullo, nunca se le hubiera ocurrido al demonio pedir perdón. Se necesita ser humilde, se necesita ser débil para poder pedir perdón. Y eso es lo que nos enseña Dios. Y cuando no queremos pedir perdón, cuando yo no quiero pedir perdón y tú no quieres pedir perdón, examínate a ti mismo y verás que hay algo de esto. Mi orgullo está dolido. Mi orgullo está dolido. Nadie ha experimentado como la madre de Cristo, como la madre del crucificado, el misterio de la cruz. Nadie ha experimentado como ella el pasmoso encuentro entre la trascendencia del amor de Dios y la miseria del hombre. Cuento una anécdota que un día llegó una viejecita con un sacerdote y le dijo: Padre, ¿sabe qué? Se me apareció el Sagrado Corazón de Jesús. Y el padre, claro, dijo: bueno, a ver, no sea que tenga alguna, a lo mejor se le va la imaginación de vez en cuando. Y entonces le dice él a la viejita: mire, señora, vamos a ver, vamos a pedirle una prueba a Dios. Usted, cuando se le vuelva a aparecer, le va a pedir cuáles son mis pecados. Que le diga cuáles son mis pecados, esos que solo yo y él conocemos. Y viene y me los dice. La viejita se fue y después de un tiempo llegó y le dijo: Padre, se me volvió a aparecer el Sagrado Corazón. Y el padre le dice: ah, sí, madre, qué bien. ¿Y qué le dijo? Ay, me dijo tantas cosas, padre. A ver, ¿le dijo mis pecados? No, padre, no me dijo sus pecados. Entonces el sacerdote le dice: ya ve cómo era solo imaginación suya. Y la viejita le responde: Padre, no me dijo sus pecados, pero
Pero sí me dijo una cosa: que no se acordaba de sus pecados, que no me decía sus pecados porque no se acordaba de ellos, porque cuando Él perdona, olvida. Porque cuando Él perdona, olvida. Para aprender a perdonar, debemos saber pedir siempre y constantemente perdón a los demás. Debemos saber olvidar. El verdadero perdón pasa por el olvido. Permítanme, y ya con esto termino, recomendarles un ejercicio. Seguramente en su vida, en la vida de cada uno de ustedes, quizá de los más chiquitos no, pero de los que me entienden, sí. Quizá en su vida han existido muchos hombres que los han ofendido. Quizá en tu vida ha existido alguna persona que te ha ofendido, que te ha lastimado y que quizá nunca te ha pedido perdón. Supongamos que por algún motivo tienes una foto del peor de tus enemigos en tus manos. Toma esa foto, recórtala, recorta muy bien alrededor del rostro, recorta muy bien alrededor del rostro de ese enemigo. Seguramente tienes también un crucifijo muy tuyo, quizá el que cuelga detrás de tu cama, al que tantas veces le has rezado. Pues bien, toma la foto de tu enemigo, toma la foto de tu enemigo y pégala muy bien sobre el rostro de Cristo en la cruz. Que quede superpuesta facciones con facciones. Ahora cierra los ojos y acércalos humildemente. Acerca humildemente tus labios a los pies de tu crucificado y bésalo. Estarás besando a un Cristo que tiene el rostro de tu peor enemigo. Ya no lo odias. Te das cuenta que en tu corazón lo has perdonado, que estás aprendiendo a olvidar, porque estás aprendiendo a perdonar, que estás rompiendo esas cadenas del pecado y con eso estás venciendo la muerte. Y entonces escucharás en tu interior: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Muchas gracias.